Porque está conmigo Fernando Morales Magallón, ex fiscal anticorrupción del año 2017 al 2018. Y estábamos hablando de lo ocurrido, bueno, de estos casos que se han armado, se han condenado sin informes ni de Contraloría ni de la Fiscalía de Cuentas, no tomándolos en cuenta, porque ambos, pues en el caso, por ejemplo, de Patria Portugal, pues, existían unos informes de Contraloría y de la Fiscalía de Cuentas que la jueza no tomen, es decir, pasaron olímpicamente de ellos. Bienvenido. Sí, gracias por la oportunidad, Fernando. Nosotros hemos calificado el caso de Patria como una cuestión sin precedentes, inaudita, digna de preocupación, porque pone de manifiesto la crisis en la que se encuentra sumida nuestro sistema de justicia. Es evidente de que la familia Portugal ha sido víctima de un atropello sistemático a lo largo del tiempo, donde se ha cobrado dos de los bienes más preciados que puede tener cualquier persona, sí, la vida y la libertad. Empezando con lo que sucedió con el señor Eliodoro Portugal, que aquí todo el mundo sabe lo que pasó, y ahora con la libertad, ¿sí?, de la señora Patria Portugal. Y no podemos ser indiferentes frente a esa realidad que es digna de hacer reflexión. Como bien tú lo has mencionado, este es un proceso que inicia en el año 2013, donde se denuncian presuntas irregularidades en una contratación en la Defensoría del Pueblo. Y eso no está mal. Lo peligroso es de que dentro de este desarrollo investigativo que se dio, el Ministerio Público, sabiendo la importancia y la necesidad de que reposara dentro del expediente un informe de la Contraloría General de la República, ordena una auditoría para determinar si existieron o no irregularidades dentro de este procedimiento. Este informe fue practicado y se incorporó dentro del expediente. Este informe arrojó de que todos los procedimientos que se evacuaron para efectos de la contratación fueron realizados de forma correcta, tal como está detallado en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se determinó de que el objeto contractual fue cumplido a cabalidad y que en consecuencia no hubo lesión patrimonial. El gran problema es que esto fue un caso que ha pasado por 3 instancias. Claro. ¿Y cómo es que algo tan obvio, como un informe de Contraloría, puede ser obviado por 3 instancias distintas? Mira, un juez, un tribunal superior y una casación en la Corte. Mira, yo he tenido suficiente experiencia en delitos contra la administración pública, precisamente por mi rol como fiscal, que lo fui en algún momento, y es primera vez que yo veo de que existiendo un informe de Contraloría que determine la no existencia de lesión patrimonial, es lo que haya permitido que a la postre se permitiera una condena, una sentencia condenatoria sobre una persona. Mira, los peritos de la Contraloría fueron citados al Ministerio Público, fueron interrogados. Posteriormente ellos fueron citados al plenario y fueron interrogados tanto por el Ministerio Público como por el abogado de la defensa. Y los 3 auditores fueron contestes en señalar de que no hubo lesión patrimonial. A pesar de eso, la juez octava, Leira Terán, rebasando los límites de su competencia, consideró de que a pesar de que ya los peritos de la Contraloría determinaron que no había lesión, que constitucionalmente, Fernando, de acuerdo al artículo 280 de la Constitución Nacional, son los únicos encargados como representantes de la Contraloría en determinar si se da lesión o no en detrimento del Estado. A pesar de eso, nosotros vemos con suma preocupación de que la juez Leira Terán, la juez octava, consideró de que sí se dio una lesión a pesar de que la Contraloría determinó que no lo había por el monto equivalente al contrato que se dio. Eso es otra cosa, que eso fue una estupidez hecha en la administración pasada, cuando cogieron eso de dar los montos generales a las lesiones patrimoniales, como si las calles no estuvieran hechas, como si, es decir, no pudieron precisar el monto real de lo que ellos estaban investigando y pusieron el monto general del contrato. Es que mira, de acuerdo a lo que se determinó en este informe, el objeto del contrato se cumplió. Sí. Los fondos fueron pagados. Entonces mal podríamos hablar de que Patria Portugal se apropió de dineros que de acuerdo al informe fueron pagados en virtud de un contrato que fue ejecutado. Y eso así lo determina la Contraloría y el Tribunal de Cuentas. Aquí están las certificaciones.
En más de una ocasión aquí se han presentado. Pero ante ese grado de indefensión, ¿a quién uno puede recurrir? Porque no solamente el caso de Patria Portugal, hay varios casos que están con esas mochas que si la Contraloría y la Fiscalía de Cuentas no funcionan, bueno, que la cierren. Mira, es que aquí hay una tendencia de que los criterios jurisprudenciales que sientan la Corte Suprema de Justicia varían en función de la persona que esté sometida a un proceso. Lastimosamente es así, porque yo en todos los casos que yo atendí como fiscal que fui en algún momento, en ninguno había ocurrido algo como esto. Pero nosotros lo que vemos es que cuando hay casos mediáticos que ya cuentan con un ingrediente político, enseguida los criterios van variando, como por ejemplo esto. Mira, ya la Corte ha dicho en reiteradas ocasiones de que el informe de Contraloría en un delito de peculado es la piedra angular. Él debe ser. Es la piedra angular que te acredita la comisión de un delito. Si tú no cuentas con ese medio de pruebas que es tan esencial para acreditar un delito, mal puede existir un peculado. Entonces, muchas personas salen a la palestra en las redes sociales diciendo, ¿y por qué no hicieron valer eso en juicio? Eso consta en el proceso, Fernando. Consta en el proceso las declaraciones que rindieron los peritos, consta el informe, en el plenario los peritos fueron constantes en señalar, se ratificaron y manifestaron de que no hubo lesión patrimonial, que todo se hizo de forma correcta, y aún así la juez Leira Terán y todas las instancias jurisdiccionales que siguieron en fase de apelación y casación consideraron de que sí hubo delito, pasando por alto todo un precedente histórico que ha existido en materia de delitos contra la administración pública. Y es peligroso, Fernando. ¿Pero a dónde recurrir ahora mismo? Porque el problema es que ya eso llegó a la Corte. Sí, mira, y por eso que es importante estos espacios, porque nosotros tenemos que hacer un llamado hacia los gremios defensores de los derechos humanos, sí, para efectos de que... Porque encima todo lo que está padeciendo en la cárcel, en el Llano Marín, allá en, bueno, no me... Mira, ella ni siquiera debió haber estado sometida a una detención. Primero por el hecho de que ella fue condenada por supuestamente haber malversado fondos públicos. Técnicamente, cuando tú hablas de malversar, y eso lo especifica la sentencia, no lo estoy diciendo yo, la sentencia señala que cuando tú malversas es cuando tú le das a los fondos públicos un dinero distinto, ¿sí? Distinto a la función pública. Por eso ella se le condenó. Entonces, ella le aplica un agravante que señala el código que si la cuantía de lo apropiado supera los $100,000, tendrá una sanción de prisión de 8 a 15 años. Pero resulta que la conducta es malversación, no apropiación. Porque apropiación requiere apoderamiento y eso no ha ocurrido. Dentro del proceso se determinó que los fondos fueron pagados en virtud de un contrato que fue 100% ejecutado. No existió tal apropiación. Y aún así, le aplicaron un agravante por 8 años de prisión. Ella ni siquiera, o sea, no le bastó con condenarla, sino que había que meterla presa. Y eso es peligroso. Aparte de eso, Fernando, cuando la señora Patria pasa a la fase de cumplimiento, ella presenta un recurso de revisión para efectos de que se revisara la sentencia que la tiene hoy sometida a los rigores de la detención. Y la norma es clara, Fernando, y por eso te digo, aquí los criterios varían en función de quién sea la persona. El artículo 196 del Código Procesal Penal señala de que si la persona en cuyo beneficio se presenta el recurso de revisión, sí, está gozando de una medida cautelar, se mantiene igual, sí, se mantiene gozando de su libertad. Pero aquí los criterios varían. Ya la Corte, los magistrados que en su momento atendieron esta audiencia dijeron, no, es que lo que pasa es que el recurso no ha superado la fase de admisión. Pero es que la norma no establece eso. Eso no es lo que establece la norma. Entonces, por eso yo te estoy diciendo de que aquí ya es como un atropello sistemático que hay en contra de la familia Portugal. No sé por qué razón, porque aquí está plenamente demostrado, Fernando, de que las cosas se hicieron de manera correcta. Así lo determinaron los peritos de la Contraloría y no entendemos cómo puede haber tanta variación en los criterios que ya viene sentando la Corte por años en procesos en materia de delitos contra la administración pública, y ahora vamos a sentir un precedente tan peligroso como este, que consideramos que es muy, muy, muy nefasto. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Fernando Morales Magallón, ex fiscal anticorrupción, hablando de estos casos hechos sin informe de Contraloría ni de Fiscalía de Cuentas.